recibiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Quería compartirles eso. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora sí, gloria a Dios. Tomen su asiento, vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos un poco atrasaditos, pero bueno, Dios es el dueño del tiempo. Amén. Quería compartir, hemos estado compartiendo, amados hermanos. Estaba lloviendo y le dije, Señor, qué rica la lluvia, pero bájale un poquito, Padre, para ir al... Y a ver si allá para hoy. Así es. Hemos estado hablando semanas anteriores acerca de las 3 paternidades, ¿verdad? Esta semana también les estuve mandando por ahí algunos videitos, ¿no? De paternidad terrenal, celestial, terrenal y espiritual, ¿verdad? Y lo último que les mandé es que es importante que nosotros tengamos unos padres espirituales, porque como Padre Celestial, o sea, para todos, Dios se muestra como Padre, pero como Padres terrenales, todos sin excepción hemos fallado. Todos, porque no hemos sido buenos padres. Y para restaurar la paternidad terrenal necesitamos tener padres espirituales, porque todos tenemos padres celestiales, pero necesitamos tener padres espirituales, porque de esa forma entonces Dios restaura la paternidad terrenal para que entonces, como di el ejemplo, ¿no? A veces hay hijos que no tienen padres, y cuando hay hijos que no tienen padres, esos hijos crecen con falencias, con necesidades afectivas que afectan la parte física, la parte emocional y mental. Y lo natural se nota eso. Entonces, en lo espiritual también es lo mismo. Cuando nosotros no tenemos padres espirituales, entonces no podemos recibir o entender en plenitud lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Por eso Dios lo puede hacer directamente, de Dios a Padre terrenal, pero Dios, para llegar al Padre terrenal, usa padres espirituales. Amén. Y de eso quiero hablar esta mañana, de la paternidad espiritual. No quiero pasar por alto este tema que es tan importante. Amén. Porque muchos ya nos hemos acostumbrado a no tener papá. No tengo papá, pues no tengo mamá, tengo que acostumbrarme a la vida. Claro, te acostumbras a la vida, pero hay un vacío que no está siendo llenado. Y hay muchos que han crecido sin padre, y hay muchos que han crecido sin madre, y muchos lo pueden tener, pero no desarrollan la función. Entonces, la paternidad espiritual es importante. Por eso la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 3:15, dice, no, proféticamente hablando, el Señor, os daré pastores según mi corazón, dice. Os daré pastores según mi corazón que apacienten con ciencia y con inteligencia las ovejas. Con ciencia y con inteligencia. Así como también el libro de Efesios capítulo 11:15 dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para edificar, ¿no?, el cuerpo de Cristo. Me gustaría leer todo ese pasaje, si lo pueden poner por favor, Efesios 4:11 al 15. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, y les compartí que todos somos santos, para la obra del ministerio, para la iglesia, la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Amén. Seguimos hasta el 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el objetivo es llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe. Y a un varón perfecto a la medida de la estatura del varón, de la plenitud de Cristo. Tú y yo tenemos que llegar, no, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, su plenitud. Para que ya no seamos niños fluctuantes, porque el niño se deja llevar. Pero el que no es niño ya está estable, convencido, convertido. Llevado por donde quiera de todo viento de doctrina, como hoy existe. Hay muchos que se dejan llevar por aquí, por allá, lo que dicen, no, y esto y lo otro. Dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchos han caído y muchos caen. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Fíjense, o sea,
el fin es crecer aquí. Pero el medio que usa el Señor es pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Jeremías, proféticamente hablando, dice: os daré pastores conforme a vuestro corazón. O sea, ¿para qué hay pastores? ¿Para qué pone profetas? ¿Para qué pone evangelistas? ¿Para qué pone maestros? ¿Para qué pone, o sea, para qué Dios? Si yo lo puedo hacer directo. ¿Cuál es el problema de poner a alguien ante ti para que te pueda enseñar? Si la Biblia dice que el único mediador es Cristo y nadie más. ¿Sí o no? ¿Se equivocó el Señor entonces de poner un padre espiritual, un líder espiritual, un hombre de Dios, ungir a hombres y a mujeres para cumplir un propósito específico que tiene que ver con trasladar lo que Él quiere enseñarle a alguien, no directamente a alguien, sino a través de alguien? Porque hay veces, hay cosas que no sabemos, no entendemos, no comprendemos. Entonces Dios aparta para Él hombres y también mujeres para que cumplan una función muy importante: ser líderes espirituales, ser padres espirituales. Amén. Amén. Entonces es importante, amados hermanos, entender, ¿no?, esta bendición regalo de Dios. Un padre espiritual, una cobertura espiritual. Hoy por hoy muchos están en contra de la paternidad y de la cobertura espiritual porque, como en el mundo dicen, no, solamente mi papá quiere quitarme mi plata, mi papá quiere vivir de mí, no, mi papá quiere, no. Entonces incluso hay leyes sociales que los hijos deben de sostener y mantener a sus padres cuando son, no, de edad, ¿no? Hay opción, no puede dejar abandonar. Pero en el mundo espiritual también sucede eso, ¿no? Que más allá de poder ejercer una paternidad correcta, un liderazgo correcto, muchas veces se aprovechan de la congregación, ¿no?, para beneficio personal. Y por eso entonces, no, estoy en contra de la paternidad. Mi único líder es Dios, mi único padre es Dios, mi único guía es Dios, el Espíritu Santo, y solamente yo arreglo con Dios. Y por eso es que hay muchos que están en las iglesias pero no tienen padres espirituales, muchos que están fuera leyendo palabras, leyendo la Biblia, pero no tienen un liderazgo, una cobertura, un padre o padres espirituales. Y es por eso que la iglesia no trasciende como debe trascender. Los padres espirituales son mentores, son líderes, son pastores con autoridad delegada por Dios. Un padre espiritual es alguien que Dios ha puesto en nuestras vidas para nuestro bienestar espiritual. Debemos por eso aprender a someternos a Él, a entregarle nuestro corazón. Amén. Uno debe entregar su corazón a su padre en casa. Uno debe entregar su corazón a sus padres en el hogar. ¿Te imaginas que tu hijo, tu hija, es tu hijo, tu hija y te odie? Qué triste, feo sería, ¿no? No, tiene que entregar el corazón, respetar, obedecer, servir, honrar. Y a cambio de eso, Dios, dice, lo bendecirá a través de ese hombre o esa mujer espiritual que es padre. Porque es una fuente de vida para nosotros por medio de Cristo. Es una fuente de vida, como lo hemos leído ahí, apóstoles y profetas. El pastor es un padre espiritual. Los pastores son padres espirituales. Amén. Amén. Son padres espirituales puestos por Dios. Para nosotros, ya que su rol va más allá de dirigir la congregación, implica no solo dirigir, sino guiar, discipular, aconsejar, cuidar el crecimiento en la fe de los creyentes bajo el fundamento de la iglesia, tal como lo ilustra el apóstol Pablo, tal como lo dice Efesios. Y él mismo constituyó a este hombre bajo este don, bajo esta unción en el poder del Espíritu, para edificar padres espirituales, líderes espirituales, cobertura espiritual. Dios mismo lo estableció así. Dios mismo no dejó la iglesia o el pueblo suelto. Mira, en 1 Corintios capítulo 4, 15, 16 dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, Pablo dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó a todas las partes, en todas las iglesias. O sea, Pablo enseñaba. Timoteo es mi hijo, yo soy su líder, su padre espiritual, soy su pastor.
y Timoteo iba a todas las iglesias y enseñaba eso. ¿Por qué? Porque era importante que comprendieran, entendieran la función que ejerce un hombre de Dios o una mujer de Dios, ungido por el Señor para cumplir este rol, esta función. En la Biblia, por ejemplo, vemos algunos ejemplos muy claritos. Por ejemplo, Elí para Samuel. Elí era muchacho y ¿saben la historia, no, del sueño, no? Le estaba llamando el Señor a Elí, decía Elí, y Elí pensaba que llamaba a Samuel. Y se iba y decía, sí Señor, yo te llamé. Otra vez, sí Señor, yo te llamé. Sí Señor, yo te llamé. Cuando te llame, dile, heme aquí, Señor. O sea, Samuel, ¿no? Elí para Samuel, ¿no? Era un padre espiritual. Era un líder espiritual que estaba ahí para dirigirlo, para enseñarle, para mostrarle lo que ya él sabía de parte de Dios o lo que Dios quería decir. Pablo para Timoteo, es claro, lo hemos leído anteriormente. Mi hijo amado. Timoteo era hijo. Pedro para los discípulos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y Pedro inicialmente, antes de Pablo, era Pedro el que dirigía, era el líder espiritual, el padre espiritual. No, pero no era Cristo, no era Dios, sí, pero ya se había ido, lo dejó a él para que a través de él enseñara lo que se tenía que enseñar. Pedro era inicialmente el líder espiritual, el padre espiritual de los discípulos. Luego Pablo, padre espiritual de todas las iglesias que estaba, Efesios, Tesalónica, Colosa, y todas las iglesias, Pablo era padre espiritual, por eso que le escribía cartas, era líder espiritual, era la cobertura. Amén. Entonces, ¿cuán importante es tener un padre? O sea, ¿Dios se equivocó de usarlos? No, Dios los usa, los levanta para que puedan cumplir lo que Dios quiere hacer en la iglesia a través de cada uno de ellos. Entonces hay un peligro cuando no se escucha al Padre espiritual. Hay un peligro cuando no se reconoce al Padre espiritual. Hay un peligro cuando no entendemos que Dios va a usar a alguien, hombre, mujer, ungido para que cumpla una función en la vida de un pueblo, de una persona, de una familia. Hay un peligro. Y un ejemplo claro está Moisés. Moisés vino a ser líder espiritual, padre espiritual. Y va y le dice a Faraón, ¿qué dice Faraón? Deja ir al pueblo. Deja ir al pueblo, porque Dios quería decirle algo al Faraón y no se lo dice directamente. Lo podía hacer, sí. Pero ¿qué usa un hombre ungido? Un hombre líder que guía, direcciona, que enseña, que muestra, que exhorta, que disciplina y le dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. Entonces, tú lo vas a leer en casa, ya está en Éxodo capítulo 8, ahí lee para que te des cuenta. Pero Faraón hizo caso o no hizo caso. No, si tú te das cuenta y le dices, si tú no haces esto, entonces van a venir, ¿qué cosa? Plagas. ¿Y vino o no vino? ¿Por qué vino? Porque simplemente él no quiso reconocer o someterse a la autoridad que estaba sobre Moisés, que era la misma autoridad que estaba sobre nuestro Dios. Amén. Otro ejemplo lo vemos en Eliseo con Naamán. Naamán era un soldado, era leproso. Y Eliseo era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Y cuando le dicen, ¿saben qué? Ahí hay un profeta de Dios, un hombre de Dios, un ungido de Dios que te quiere decir o puede hacer algo para que tu lepra se sane. Y va y le dice, ¿sabes qué? Anda 7 veces en el río Jordán, que era un río todo sucio, cochino, ¿no? Entonces él dijo, no, yo no voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque no lo reconocía, no lo consideraba como líder espiritual, como padre espiritual, como profeta de Dios, como hombre de Dios, como unción de Dios. No lo reconocía. Entonces, ¿qué se iba a perder? Si no lo reconocía y no obedecía, ¿qué iba a pasar? Se iba a quedar con su lepra. Pero al final, ¿qué hizo? Ya, voy a obedecer. Se sumergió y ¿cómo salió su carne? Limpia. Amén. Entonces, fíjense cómo Dios nos usa. Por ejemplo, otro ejemplo, José. Los dueños de las vacas flacas y de las vacas gordas, ¿verdad? Y Faraón, ¿qué le dice? Para que tú lo leas, también está en Génesis, en el capítulo 41, lo lees en casa. También le dice, y Faraón le dice así, Faraón le dice, todo lo que se haga en esta ciudad será por boca, por palabra de José. Obedézcanle a él, porque él
tiene presencia, tiene unción, tiene favor de Dios. Y se escondió Faraón y le agarró vino y le dio su anillo de autoridad y le dijo: a él obedezcan. ¿Qué pasaba si Faraón no obedecía lo que José tenía como revelación de parte de Dios? Simplemente iba a haber caos en Egipto, porque iba a haber año de abundancia y año de escasez. Pero cuando José vino de parte de Dios como padre espiritual, como líder espiritual para Faraón, entonces él pudo administrar bien. Tanto así que Egipto no pasó pues hambre. Y ahí también tuvo un encuentro con su familia, con sus hermanos, porque los había pues dado por muerte, etc. Pero fíjense, ¿no? José. Entonces es importante, amados hermanos, que entendamos que dentro de la Escritura Dios siempre levanta hombres, padres espirituales. Los labradores malvados en los evangelios. Dice que un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Y dice que después de un tiempo viene para ver cómo habían trabajado, cómo habían ejecutado la función en su granja. Y manda, dice, a sus siervos y los matan. Manda a otro y lo matan. Entonces dice: mandaré a mi hijo, pues. De repente hacen caso a mi hijo. Y estos dijeron: uy, él es el hijo, hay que matarlo para quedarnos con toda la tierra de herencia. Y al final dice, viene el Señor y dice: ¿qué hará el Señor con aquellos hombres? No, por haber hecho lo que hicieron. Si Dios les mandó siervos, Dios les mandó siervos, Dios les mandó a su hijo y no hicieron caso. O sea, Dios mandó padres espirituales, Dios mandó hombres de Dios, Dios mandó líderes, Dios mandó cobertura para dirigir, para enseñar, para ver lo que estaban haciendo. Pero ellos quisieron, incluso lo mataron. Y dice al final que el Señor los va a castigar, los va a corregir, va a hacer esto y lo otro con ellos. O sea, hay un peligro cuando uno no escucha la autoridad espiritual, no escucha al Padre espiritual, no reconoce el Padre espiritual. Hoy Dios también, para guiar, dirigir, ministrar, aconsejar, corregir, disciplinar, visionar a sus hijos, levanta padres espirituales. Amén. Levanta padres espirituales con la unción del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Por ejemplo, en esta iglesia, ¿no?, sus padres espirituales somos nosotros. Amén. Pastora Mariela, el Pastor Miguel. Amén. Somos sus líderes espirituales, su cobertura espiritual, sus padres espirituales, y hay un objetivo, hay un propósito. Amén. No se equivoca Dios. Muchos decimos: no, yo cómo quisiera tener otro padre, cómo quisiera que mi mamá sea como él. No, él es tu papá, él es tu mamá. Y si es tu papá y tu mamá, Dios los puso y los puso ahí, y hay que simplemente aprender a convivir y tomar la verdad de Dios para poder tener éxito en aquello que Dios quiere que tengamos éxito, la vida y la eternidad. Entonces, tienes padres espirituales, Yeshua HaMashiach. Tienes padres espirituales. Ahora, nosotros somos tus padres espirituales. Si Dios te va a hablar, te va a dirigir, te va a direccionar, te va a enseñar, te va a proyectar, te va a visionar, lo va a hacer a través de tus padres espirituales. Amén. Para eso te da un padre espiritual. Para decirte, no es para exigirte que hagas algo, sino para dirigirte, para poder sugerirte, para poder exhortarte, para poder muchas veces hasta disciplinarte, para que el propósito que Dios tiene de ponerte en ese lugar, en esa casa, bajo padres espirituales, se cumple en tu vida. Amén. Amén. Ahora, nosotros somos tus padres espirituales. Usamos, o sea, Dios usa la palabra, es verdad, directamente, no quiere decir que es la palabra, pero también usa a los padres espirituales. Y no es que todo es los padres espirituales, porque uno tiene una comunión con Él, pero Dios usa a los padres espirituales, así como también la palabra de Dios. Tu hijo, por ejemplo, va al vecino acaso para pedirle comida, para que lo críe, para que lo guíe, para que lo consuele, para que lo discipline o lo corrija. Tu hijo va allá y el vecino viene, lo corrige, lo disciplina, lo exhorta. No, porque no es su papá. Incluso cuando le haces algo a tu hijo, tú vas a decir: ¿por qué usted no puede tocar a mi hijo? Es mi hijo. Yo soy el único que puede corregirlo, castigarlo, instruirlo, guiarlo. ¿Sí o no? Si naturalmente no permitimos que alguien ejerza una autoridad, un gobierno sobre nuestros hijos, entonces espiritualmente también es así.
Amén. Tú puedes escuchar sugerencias, tú puedes observar consejos en cualquier lugar, en otra congregación, otro pastor, otro líder espiritual, pero tú tienes tu padre espiritual. Tú tienes tus padres espirituales. Y tenemos que aprender a nosotros a poder reconocer la paternidad, que somos hijos espirituales. Por eso yo decía, tú eres hijo espiritual, tú tienes un padre espiritual, y si no lo tienes, es importante que lo tengas. Amén. Porque cuando no hay un padre terrenal, ¿qué hacemos? El hermano mayor, el tío, el abuelo, que cubre ese vacío, que llene ese vacío, aunque al 100% no lo va a hacer, pero buscamos una manera, ¿verdad?, de que alguien cubra eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene que ser llenada. Por eso, ¿cómo necesita papá y mamá, mamá y papá, papá y mamá, mamá y papá, padres? Pero cuando no se suple por X circunstancias, entonces ahí está el Padre espiritual, que va a traer la paternidad celestial para que pueda sanar totalmente tu corazón. ¿Amén? Amén. Entonces, amados hermanos, en la antigüedad todos los reyes, escúchame, todos los reyes, líderes, faraones tenían consejeros espirituales. Todos. El rey del faraón estaban sus consejeros, sus asesores espirituales. Todos. Dios ordenó por eso ministerios que en realidad son líderes o son padres espirituales. ¿Cuál era el propósito de estos hombres? Poder guiar, asesorar a los reyes en sus decisiones. Siempre decían los reyes o el faraón decían, ¿qué dice el profeta de Dios? Y tanto así que ellos buscaron imitar y cambiar. Y ya no usaban al profeta de Dios. Por eso que los profetas de Dios estaban aislados. Los hombres de Dios estaban aislados. Y usaban a sus consejeros. Y todo rey de cualquier época decía, voy a consultar a mi consejero. Qué casualidad que hoy también todo presidente tiene su asesor, ¿sí? ¿De dónde viene eso? De una verdad y un principio del reino, pero que ha sido cambiado, que ha sido mudado, ¿no? Por eso que existe lo sobrenatural de Dios, pero ahora existe también la brujería, la hechicería, ¿verdad? Porque tratan de desdibujar, de cambiar la verdad de Dios. Pero todos, ¿no?, para poder guiar, asesorar a los reyes en sus decisiones, siempre decían, ¿qué dice el consejero? Vamos a pasarlo a sesión de consejo. Vamos a reunirnos para sesión de consejo. Cada uno tiene, los congresistas tienen sus asesores. Y tienen 5, 7 creo asesores, si no me equivoco. El presidente tiene sus asesores, hombres de confianza. En Estados Unidos tienen también su hombre de confianza y tienen también su pastor al lado. En otros países tienen sus asesores. Porque Dios siempre va a poner un padre espiritual al lado, un líder espiritual, un hombre de Dios. No para entrometerse en tu vida, en tus decisiones, sino para que sea alguien que te guíe, que te dirija, que te revele, que te muestre con claridad lo que Dios directamente no te puede decir y quiere decirlo a través de él. Me hace acordar a Pablo, cuando le dijo, Pablo, anda a tal lugar y ahí vas a encontrar a un hombre que va a imponerle las manos para recuperar la vista. ¿Cómo se llamaba? Ananías. Era su padre espiritual Pablo, su líder espiritual Pablo, su cobertura. ¿Por qué? Porque le traía algo de Dios para él. Amén. Amén. Entonces la paternidad espiritual se ejerce. Así como yo con tu pastora somos tus padres, tú también vas a ser padre espiritual de alguien. Porque tú vas a dirigir, vas a exhortar, vas a consolar, vas a ministrar, vas a disciplinar. Porque hay algo que alguien no se da cuenta por sí mismo y necesita Dios usar a alguien con unción, con poder de Dios para poder entonces dirigir y guiarte a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Amén. Entonces es importante, amado hermano. Siempre la iglesia ha estado de la mano con la política. La política ha estado de la mano con la iglesia. Siempre. Desde el principio, nada se hacía si no era decisión política, iglesia política. Pero en el sentido correcto se ha manipulado y se ha cambiado, hoy por hoy también.
Hay un poder político que tiene la iglesia en la política, vale la redundancia. No se puede dejar de lado. Por eso hay libertad de culto, por eso que hay todo lo que hay. Hay un problema, llaman al Papa, llaman a la iglesia, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora se ha corrompido tanto que ahora la iglesia se ha politizado y ya no tiene ya los mismos principios, las mismas verdades espirituales que tienen que ver con revelar lo correcto de Dios para que una sociedad, una nación pueda caminar correctamente. Amén. ¿Por qué? Porque ya no se pelean entre ellos, así que yo me cuido y tú me cuidas, entonces se ponen de acuerdo. Pero no se trata de ponernos de acuerdo, se trata de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de Jesús, tiene que traer la verdad de Dios a la sociedad para que se ejecute y podamos tener una nación santa, ordenada, justa, que sepa honrar, alabar el nombre de nuestro Dios y Padre. Amén. Pero voy al punto, siempre la iglesia ha estado incluida. Por eso la paternidad espiritual tiene que estar en ti, tiene que estar en tu casa, tiene que estar en tu negocio, tiene que estar en tu sociedad, tiene que estar en el Congreso, en el Consejo, en el presidente. Lo correcto es que el presidente tenga a su lado un padre espiritual. ¿Qué dice Dios frente a lo que dice el mundo? Entonces, y guiar los destinos de la nación en qué dice Dios. Pero muchas veces no existe esa realidad. Por eso reflexión. ¿Tienes tú un padre espiritual? ¿Cuántos tienen aquí padres espirituales? ¿Ya ves? Duda usted. Así es. Yo sí tengo un padre espiritual. Ayer conversé con ella porque fue su cumpleaños. La saludé. El festival fue también, estuvo ahí, la abracé. Yo sí tengo un padre espiritual. Y no se me acorta la mano de decir sí. Victoria Muñoz Bordaya es mi padre espiritual, líder espiritual, cobertura, guía, disciplina, exhorta, aconseja, me sugiere. Porque hay cosas que Dios me quiere mostrar a mí y lo hace a través de él. Amén. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiene padre espiritual aquí? Creo que la palabra es para nosotros. ¿Tienes padre espiritual? La pregunta es, ¿lo consideras? Amén. Una cosa es que haya padre espiritual, pero otra cosa es que para ti sea o no sea padre espiritual. Y eso es otro tema. El no poder valorar y reconocer, como sucede en la casa, ¿no? No. Así, si fueras mi padre no serías así. No. Si fueras mi madre no serías así. Y a veces menosprecian a los padres. Pero, ¿tienes un padre espiritual? ¿Lo consideras así? ¿Sí, él es mi padre espiritual? Mi padre espiritual es la pastora María del pastor Miguel, son mis padres espirituales. Amén. Como lo dijiste, Alex, en tu reunión, sí, yo recuerdo, pero yo congrego en la iglesia del pastor Miguel y él es mi pastor. Y me lo compartió mi pastora y me dijo, qué bueno. Estaba en un lugar, pero en ese lugar daba reconocimiento que él era hijo de esta casa. Pero qué importante es no tener un padre espiritual, pero considerarlo así. Considerarlo así. ¿Cuántos vienen muchas veces, escúchame, a consejería, ¿no? Y les decimos qué es lo que se tiene que hacer? Me parece que esto es lo que Dios dice, pero muchos no lo hacen. Muchos no obedecen lo que le enseñamos acerca de Dios y vienen a la consejería, pero no lo hacen. Muchos no buscan consejería porque dicen, no, yo puedo manejarlo todo. Otros están aquí, pero no aceptan que tienen un padre espiritual. Y dicen, no, ¿para qué? Yo solo. Pero te estoy enseñando una palabra que Dios pone padres espirituales. Amén. Otros no se comportan como hijos espirituales. La paternidad es importante. Por eso la iglesia es una familia. Ustedes son hijos de Dios y Dios le pone una iglesia local y pone padres espirituales. Somos una familia. Amén. Amén. Abraza que está a tu lado de ella. Somos familia.
Dios levanta y pone a sus representantes como padres espirituales en cada lugar. Por ejemplo, Yeshua HaMashiach tiene padres espirituales. Manantial de Amor tiene padres espirituales. Emanuel, Agua Viva, la Pentecostal, la Adventista tienen sus padres espirituales. Y Dios así los pone, porque a través de enseña la misma palabra, pero con un propósito, con una visión de trabajar. ¿Y por qué lo pone Dios? Porque quiere dirigir. Por eso en el libro de Malaquías, estaba leyendo 4:6, dice claramente, una de las cosas que Dios va a hacer en el tiempo y en el final de los tiempos. Mira, y yo estaba meditando esta palabra y decía, esto tiene que ver con familia, no tiene que ver con familia. Él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y yo pensaba que esto se refería a familia, a hogar, pero si tú lees el contexto anterior, no tiene que ver nada con familia, tiene que ver con la relación que tenían ellos con Dios Padre. Quiere decir que habla de paternidad. Porque tú estás en una iglesia y estás buscando, Señor, no sé qué hacer, no sé. O sea, estás como un huérfano, como una huérfana. Cuando tienes padre, cuando tienes un padre espiritual, tienes padres espirituales. Tu hermana, puedes acercarte a tu pastor y decir, pastora, no entiendo, no comprendo, no sé cómo hacer esto, me puedes sugerir, dirigir. Pastor, como varón no sé cómo entrar, cómo salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios va a hacer volver el corazón de los hijos para que entiendas que tienes padre, no estás solo, huérfano en el mundo. Que tu vida espiritual no puede llevarla como llanero solitario o como la Mujer Maravilla, sino que entiendas que tienes padres espirituales que están puestos por Dios para llevarte a un propósito y que se cumpla. Amén. Amados hermanos, es importante. Yo conozco congregaciones, en los 30 años de ministerio conozco congregaciones que no honran, que no reconocen a su padre espiritual. ¡Ah! ¡Ese negrito! ¡Ah! ¡Esa señora de la esquina que vive ahí! ¡Ah! Sí, la señora tal. Y no reconocen la unción, el manto y la cobertura que Dios puso sobre ellos para poder bendecir. E incluso hay hogares. Yo así les digo a veces a mi familia, ustedes tienen un hermano que es pastor, un tío que es pastor, pero ustedes no lo aprovechan, no lo valoran. Yo así decía a mis hijos, ustedes tienen un padre que es pastor, hay otros jóvenes que toman la palabra, pero ustedes que tienen no la valoran. Por eso la Biblia dice que hará volver el corazón de los hijos para que reconozca. Mi hija está congregando en otra iglesia y yo le digo, Señor, gracias porque la están preparando para que venga para acá. Amén. Porque así es. ¿Cómo pueden estar tus hijos en otro lugar? Entonces, ¿qué es? Estrategia. Porque Dios lo que quiere es que estén al lado tuyo. ¿Por qué? Porque hay una visión, un propósito, un trabajo, una dirección que Dios va a hacer. Entonces yo digo, Señor, gracias porque la estás preparando. ¿Para qué? Para que entienda que lo que le va a decir el hombre de Dios allá es lo que su papá como hombre de Dios se lo dijo. Pero como es el papá, y entonces como todos los hijos no reconocen, no valoran, no consideran al papá que está en casa. Y yo siempre digo, tiene memoria selectiva. No se acuerdan cuando eran chiquititos, que no podían hacer nada y todo lo hacías tú como papá. Y ahora que son grandes, ya se ponen delante de ti. ¿Qué? Ya no te necesito, ya no quiero nada de ti. Papá mala, mamá mala. Que no se acuerdan cuando eran chiquititos. ¿Por qué? Por eso dice, va a volver el corazón de los hijos hacia los padres para reconocer la paternidad. Así también sucede en el área espiritual. Es reconocer, valorar. Amén. Y es triste. Yo os felicito por el cumpleaños, pero su iglesia no la felicita por su cumpleaños. El día del pastor yo le mando su saludo, pero me dice, eres el único, el primero que me manda el saludo. Porque sus hijos espirituales ni siquiera se acuerdan que es el día, en este caso del pastor. Por darles un ejemplo. Entonces conozco congregaciones que, no valoran, no reconocen
la unción de Dios sobre el hombre de Dios o la mujer de Dios. El hombre de Dios que está allí como pastor, como padre espiritual para guiarlo. Solo vienen, ¿a qué viene la iglesia? Solamente viene la iglesia a pedir, a recibir. Tengo problemas, me pasa esto, por favor ayúdeme. Viene a pedir. Pero no se da cuenta que su pedir está resuelto en la medida que honren al Padre espiritual que Dios ha puesto para decirle lo que les va a decir que va a ayudar a solucionar su tema y su problema. La honra, el reconocimiento, son atraídos por sus problemas buscando algo de Dios y Dios les está hablando a través del Padre espiritual, pero no toman interés y se pierden la bendición. Sucedió con el Señor Jesús en Mateo 13:53. Él va a su ciudad, va a hacer la obra y le dicen, pero él no es hijo de María, él no es hijo de José carpintero y no es esto y lo otro. Entonces Jesús dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. No lo reconocían. Y es triste ver que en muchas congregaciones no honren, no consideren, no reconozcan, no tomen atención a el Padre espiritual que tengan. Gracias a Dios que acá sí, ustedes sí saben, y yo les enseño a los líderes que sepan siempre considerar, reconocer, ¿no?, la paternidad. No por mí como Miguel Fernández, no por ella como Mariela, sino por el manto, la unción, la asignación que Dios nos ha dado. Porque sin ese manto es como este saco. El saco es el manto, la cobertura, la unción, amén, la ordenación, el apartamiento que Dios hace. O sea, si me quito este saco, simplemente soy Miguel Fernández. Pero cuando tengo esto de Dios, ya no soy yo, es Dios a través de mí para enseñarte algo a ti. Amén. Amén. Entonces es importante que podamos reconocerlo así. Porque ahora se valora, se estima, se honra, se considera más otras cosas que. Por eso, ¿qué es lo que hace, no?, un padre espiritual? Imparte vida espiritual. Cuando yo te comparto, te hablo, te digo una verdad de Dios, estoy impartiendo vida. Cuando yo te digo que Dios te bendiga, tú no digas, no, toma eso, porque te estoy impartiendo vida espiritual. Porque no solamente es lo que una persona natural lo dice, sino es alguien que tiene una autoridad sobre él, y es la autoridad de Dios. Amén. Amén. Es importante. Es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Tú nada puedes, pero todo lo puedes en Él. Él marca la diferencia. Él hace las cosas distintas. Él te hace distinto. En Pablo, un perseguidor, con unción era un padre espiritual. En Ananías, en Eliseo, en Elías, en Jeremías, en Moisés, en Noé. Pero es un hombre que tiene ojos, piel igual, pero algo marca la diferencia. Es lo que Dios pone en él para que sea un padre espiritual. ¿Cuántos tienen padres espirituales acá? Amén. Repite conmigo, yo tengo padres espirituales. ¿Qué me bendice? Dale un aplauso al Señor. Te imparte vida. Te imparte vida. Me llama, pastor, por favor, voy a hacer esto. Ore por mí. Amén. Dios te bendiga. Te imparto la vida de Dios. Lo que Dios me da, te imparto. Pastor, voy a hacer un negocio, voy a hacer esto, pastor, voy a hacer esto, pastor, tengo dudas, ore por favor. O sea, no es simplemente un acto rutinario, no, hermano. Es transmitir, impartir vida. Y cuando sea así, tú tienes que tomarlo. ¡Wow! ¿Te imaginas que Pablo ore por ti? ¿Te imaginas que Noé esté al lado y te diga, wow, tal cual es tu padre espiritual? Amén. Tal cual.
No son palabras huecas, son palabras. Por eso dice que imparte vida espiritual. Un padre biológico da vida, el padre espiritual transmite la gracia y el poder de Dios a través del Evangelio. Amén. No solamente eso, sino forma y corrige. El padre espiritual te va a decir: no está bien lo que estás haciendo, tienes que comportar de esta manera. Tu carácter, tu comportamiento, tu conducta, no le digas así. Te va formando. Se te ve mal cómo actúas, cómo te comportas. Te va formando y te va corrigiendo. Está mal eso lo que estás haciendo. No, pero ¿qué? No, está mal, hija, porque la palabra dice. O sea, el Padre Espiritual te corrige, te forma, te modela, ora por ti, intercede por ti todos los días para que hagas lo correcto, te cuida, te dice: no hagas eso, no vayas por ahí, te disciplina. Estás orando, estás leyendo, estás estudiando, te disciplina, haz esto, haz lo otro, en relación a todo lo que tenemos que hacer en la iglesia. Entonces, un padre espiritual es importante en nuestra vida. Y tú tienes que aprender a reconocerlo, a aceptarlo, a tomarlo y a disfrutarlo. Amén. ¿Por qué? Porque a través de ellos te bendice. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos frente a nuestros padres espirituales? Primero, reconocerlo. Reconocerlo. Porque cuando tú reconoces tu padre espiritual, quiere decir que tú tienes identidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú reconoces que eres Padre Celestial, entonces tú dices: yo soy hijo de Dios, Padre Celestial. Si tú no reconoces a Dios como Padre Celestial, tú eres simplemente creación. Más nada. Dios te creó. Pero hijo no eres. Pero cuando tú lo reconoces y lo aceptas, entonces eres hijo. Lo mismo es el Padre espiritual. Tú tienes que reconocer: yo tengo mis padres espirituales. Yo tengo un padre espiritual. Entonces, como papá, como hijo, como hija, voy a mi papá. A, B, C. Si me exhorta, me corrige, me disciplina. Porque hay muchos que les gusta que le digan sí, amén, claro. Pero cuando dicen no, se molestan. Cuando se corrige, como todo hijo, ¿verdad? Y cuando disciplina, peor aún. Pero Dios te puso padres espirituales para formarte, para corregirte, para instruirte, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Amén. Pero hay que reconocerlos. Hay que orar por ellos. Hay un aplauso al Señor. Termino con esto. Hay que orar por ellos. La Biblia dice claramente: hay que orar por ellos. Hay que obedecerlos. ¿Usted ora por sus padres espirituales? Amén. Nosotros tenemos un grupo de intercesión se llama ancianas de la iglesia, no por su edad, sino por el tiempo de conocimiento, y ellos específicamente oran por nosotros. Nosotros tenemos alguien que ora específicamente por nosotros. Tenemos diferentes grupos de intercesión. Ahora hemos aperturado la intercesión de emprendedores y hombres de negocio los días viernes a las 5:30. Específicamente va a ser para negocio, emprendimiento, palabra dirigida. Hay matrimonios, hay jóvenes, hay libres. O sea, ¿por qué? Porque entendemos que debe haber una oración, debemos orar por los pastores. ¿Por qué? Porque yo no soy Superman, yo no soy superhéroe. Yo también tengo que experimentar muchas cosas. Y no es que busque a Dios, mi pastor. Ahí está Dios. Claro, yo busco a Dios. Pero Dios, que puso padres espirituales para los hijos, les dice a los hijos que oren por esos pastores. Dice claramente, dice Hebreos 13:17: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta por su vida, para que no se anden quejando. Porque hay pastores que se quejan, pues: ay, ese hermanito, ay, esa hermanita, ay, ese hermanito. No debemos estar quejando nosotros. Entonces, para no quejarnos de lo que hacemos frente a Dios, porque no es una carga, sino una bendición, ¿qué necesitamos? Así como ustedes necesitan padres espirituales, ¿qué necesitamos los padres espirituales? Hijos que oren por ellos. Amén. Cada mañana: Padre, oro por mi pastor, mi pastora, guárdalos, cuídenlos, guíalos. Así como yo oro por mis hijos espirituales, donde quiera que estén, cuídalos, guárdalos. Al desobediente, al obediente, al comprometido, cuídalos, guárdalos. Al que te quiere o no te quiere, igual. Tú tienes hijos que no es obediente, igual no oras por él, ¿no? Amén. Entonces, es importante que el pueblo ore,
que lo honre. Honrar. Un día estaba con mi papá, salía a la calle y tiene sus amigos, ¿no? Sus amigos lo tratan pues así, ¿no? Como en el mundo, ¿no? Y yo agarro y aparezco por ahí, ¿no? Y me acerco y escucho que a mi papá lo están tratando ABC y me acerco. Y dice, hijo, ven. ¿Por qué le hablas así a mi papá? Le digo, no, que es mi amigo, que yo digo así, cuando yo esté cerca, trátame bien. Me lo respetas. Y a mí, hermano, tú no puedes permitir que le falten el respeto a tu padre. Amén. Tienes que decir, ¿quién es mi papá, mi mamá? Entonces, tenemos que aprender a honrar, amén, a los padres espirituales. A veces hablan de Dios, te estás hablando de Dios. Muchos dicen, abre la boca si vas a hablar de Dios. No hables si no sabes. Lo mismo es también con tus padres. No, que es como le digo a mi pastora, ¿cuánto le han criticado a mi padre espiritual? ¿Cuánto le han señalado a mi padre espiritual? Le han dicho, a veces, yo digo, un momentito. Cuida lo que hablas de una autoridad espiritual. Cuida lo que hablas de un padre espiritual. Cuida lo que hablas. Por eso que los pastores los juzga Dios. Los padres espirituales los juzga Dios. Los hijos no deben de juzgar a sus padres terrenales, honrarlos, porque Dios va a tomar cuenta de los padres. Amén. Amén. Entonces es importante que entendamos nosotros, amados hermanos, honrar. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, hagan recordar que es día del pastor. No por los regalos, sino para que reconozcan que tienen un pastor. Amén. Y digan en un mensaje, pastor, que lo bendiga, feliz día. Con eso, al reconocerlo como motivación del corazón, se están recibiendo una bendición. ¿Me entiendes? Entonces, siempre es importante reconocer, que sepan. ¿Sabes cómo se llama tu pastora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mariela. ¿Cómo se llama tu pastor? Carlos Salaro. ¿Cuál es mi segundo nombre? Uy. Ay, así sabe. Es importante que aprendamos a reconocer la paternidad. Amén. Yo estoy aprendiendo a ser el mejor padre terrenal, pero lo voy a saber hacer en la medida que yo pueda también recibir la paternidad espiritual. Porque ¿cómo aprender si no es de Dios? Y Dios para enseñarte usa personas. Usó a Pablo, a Noé, a Moisés, usó a Ananías y usó a cada hombre para decir algo, una verdad. Y que el que menospreciaba, que no valoraba esa autoridad, se perdía la bendición de poder recibir algo de Dios. Es importante que tú no estás sola, no estás solo, no estás muerto, no estás muerto. Bien haces cuando reconoces. Para terminar, imita su fe. Imita su fe. Cuando me dice, pastor, estoy mal, ora. Porque cuando yo estoy mal, oro. Imita su fe. No dudes, no tengas miedo. No tengas temores. Imita su fe. Yo te digo, sí, verdad, ¿y ahora qué vamos a hacer? Está lloviendo. Ya no vamos a la iglesia. ¿No? ¿Qué le dije a la mañana? Le mandé a Pedrito su mensaje. ¿Qué le dije? Hay que imitar la fe. Amén. Tenemos que imitar la fe. Yo estudio, yo oro, yo alabo, yo adoro, yo predico. Imita la fe. Imita lo bueno que lo puedo transmitir. Como decía Luisito ahora tiene que estudiar todo esto, ¿no, Luisito? Porque es un equipo bonito, profesional. Y yo le digo, vamos, si puedes. Hoy día lo maneja, mañana un poquito más, y así yo lo va capacitando, va aprendiendo para que pueda servir al Señor con más excelencia. O sea, yo le digo, ya pues, de hablar, no se puede, pues, ya deje eso y usemos el otro que está acá. O sea, yo no puedo transmitirte negativismo, positivismo, yo no puedo decir, ya está bien, quédate, sigue llorando, ya está bien, ¿qué vas a hacer? Pues, no, yo tengo que transmitirte, tengo que motivarte, tengo que trasladarte, ¿no? La palabra que está obrando en mi vida, tengo que motivar tu fe para que creas en el Señor. Amén. Tienes que apoyarlos.
apoyar. Vamos a predicar, vamos. Vamos a hacer célula, vamos. Vamos a hacer festival, vamos. Apoyo. Yo no puedo empujar solo el carro. Si empujamos 10, avanza más rápido. Si empujamos 15, avanza más rápido. Pastor, pero me duele. A todos nos duele. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no se cansa? ¿Quién no se carga? Pero la unidad hace la unidad hace la unidad hace la fuerza. Así como le decía al hermano Luisito, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Le digo un algo, sí puede ser, ¿verdad? Él no me dice, no, pastor, no se puede, que no me dice nada. Y no nos ponemos de acuerdo. Dios puede hacer cosas. La unidad hace la fuerza. Lo ponemos de acuerdo. Entonces es importante, hermanos, ser agradecidos, aprender a decir gracias. No porque yo quiero que me digas gracias y porque me va a hacer sentir mejor que me digas gracias, porque lo que hago lo hago de gracia para Dios. Pero es bueno decir, gracias pastor, gracias pastora, gracias siervo, gracias. Siempre es importante, los estudiantes en el colegio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. No, pero ¿por qué no voy a decir gracias? Si es tu deber, no, aprendamos a decir. Aprendamos a ser agradecidos. Amén. A sus padres espirituales. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas, hay una protección, una cobertura por el hecho de estar allí. Aunque no lo reconozcas, te protege un 50, pero si lo reconoces es un 100. Ámalos. Negrito, bajito, gordito, altito. Aprende a amar a tus padres espirituales. Amén. Aprende a amar. Sostén sus vidas. Aprende a sostenerlos. No se preocupe, yo lo apoyo. No se preocupe, pastor, yo hoy lo hago. Como ayer le dije a Alonsito, tienes un tiempito para ir. Y él tenía que hacer otras cosas, ¿ah? ¿Sí o no, Alonso? Ya tenía su actividad. Pero dejó todo eso y dijo, sí, ya pastor, nos encontramos a tal hora, llego a tal hora, y dice, donde sea que era otra hora, 10 minutos, pastor, salgo. Me sostuvo, porque yo iba solo a comprar, porque mi hijo estaba trabajando, tampoco voy a... Entonces fuimos, sostener. Pastor, le apoyo, le ayudo, ¿qué hay que hacer? El pastor está limpiando, pastor, deje que usted lo limpie. Ya lo limpio al otro lado. Apoyar. No solamente venir a querer recibir. Y yo le digo eso de parte de Dios y de usted, porque, pastor, ¿qué cosa va a hacer en el festival? ¿Qué puedo hacer? Me dice. Ya está amén. Qué bonito es cuando se ofrecen, ¿no? Hacer algo, ¿no? A desarrollar algo de parte de Dios. Por eso le decía a la hermana Tonita, la motivación del corazón es importante. Más allá de lo que hacemos, es con qué motivación lo hacemos, porque ahí hay bendición y vida. Sostenerlo. Por eso la Biblia dice, ¿no? Hay varios pasajes, dice, el Señor Pablo decía, el primer día de la semana aparten las ofrendas de los santos, ¿no? Dice, aparten para que cuando Él llegue no pidan, ¿no? Entonces apartaban, dice, para sostener la vida de Pablo. No, que Pablo hacía cargas y él trabajaba, sí, también tenía sus cachuelitos que hacía, pero el pueblo lo sostenía. Por eso le apartaban las ofrendas de los santos para que cuando Él llegue ya no pida, porque Él iba de lugar en lugar. El que proclama el Evangelio viva del Evangelio. ¿Sí o no? La iglesia sostiene al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es alguien que no se ordenó solo, sino lo ordenó Dios, lo apartó Dios. No es que lo cogió y él, no. Entonces hay que aprender a reconocer, a valorar, a estimar y a aceptar que tienes padres espirituales. Amén. Entonces allí está la bendición de Dios para la casa. Padre celestial, Padre terrenal, Padres espirituales. Si manejamos esa ecuación de la manera correcta, entonces se va a restaurar tu vida, se restaura tu familia, se restaura la generación. Porque proféticamente dice, haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Iglesia. Esposa, ven por acá. Porque a veces se dice, no,
padre espiritual. Claro, literalmente no se está escrito acá, ¿no? Pero la paternidad espiritual no tiene sexo. Amén. Porque la Biblia dice claramente: no hay varón, no hay mujer. Es más, Eva estaba aquí, adentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Señor hizo dormir y de aquí sacó. ¿Dónde estaba la mujer? Adentro. ¿Sí o no? Por eso que los solteros están incompletos. Cuando se casan, se completan. Por eso que no es bueno que el hombre esté solo. La ley ayuda, pero esa ayuda idónea es lo que Dios ya te sacó. Por eso que son una sola carne. Cuando hablamos de padres, hablamos de los dos como uno. No es que madre espiritual, padre, no, padres espirituales. Porque los dones no tienen sexo. Dios reparte los dones como quiere. Por eso no critique a las mujeres que predican la palabra. No cuestione. No seamos legalistas, religiosos. No cuestionemos, sino aprendamos a reconocer que la unción y el favor de Dios. Y a ustedes y a nosotros Dios nos ha bendecido con hijos espirituales. Amén. Y como padres espirituales estamos aquí para hacer no lo que queremos, sino lo que Dios quiere mostrarte a ti. Y yo tengo que tener, pues, como padre espiritual, la responsabilidad de saber recibir de Dios para entregarte lo de Dios a ti. Amén. Por eso, todo lo que hacemos. Entonces, lo que se quiere es que en la iglesia, en la congregación, entonces, se pueda reconocer hijos espirituales, padres espirituales, para poder edificarnos y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. 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 Los amamos, les bendecimos, oramos por ustedes cada día. Amén. Estás en la agenda de Dios y Dios quiere cumplir su propósito. Ahora, hay padres celosos. No hay padres celosos, sino hay padres que tienen orden espiritual. Amén. Cuando vienen, por ejemplo, otros siervos y quieren recibir una dirección de paternidad sobre mi vida, yo soy bien celoso de eso. Tú tienes tu pastor, no me puedes decir algo a mí que no le has dicho a tu pastor. Incluso cuando vienen aquí de otra profesión, digo, dale mi teléfono a tu pastor. Quiero saber en qué condición sales o vienes o quieres estar aquí. ¿Por qué? Porque si Dios te puso en un lugar y puso unos padres, Dios sabe por qué lo puso. ¿Para qué? Para poder vivir en comunidad, en armonía, en unidad, en amor y en la voluntad del Padre. Amén. Amén. Así que tú eres mi hijo espiritual. Amén. Tú eres mi hija espiritual. Amén. Amén. Entonces, y todo lo que Dios quiera decirme para decirte, te lo voy a decir. Y cada vez que tenga que exhortarte, lo voy a hacer. Y cada vez que tenga que corregirte, lo voy a hacer. Y cada vez que tenga que bendecirte, lo voy a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque es la asignación que Dios me da. Amén. Amén. Los amamos, los bendecimos y estamos contentos y felices de tenerlos a ustedes. Amén. Vamos a hablar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Señor, yo le agradezco por mis hijos espirituales, como Pablo, Señor, así sobre Timoteo, oro por ellos, gracias. Por cada uno de ellos, nombre por nombre, los que están aquí y los que están, Señor, tras la plataforma virtual. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en